En el principio, todo era un profundo silencio. No existía el tiempo, ni el cielo, ni la tierra. Solo la presencia eterna de Dios. Entonces, con una sola palabra, Él rompió la oscuridad. Sea la luz. Y la luz surgió, pura, poderosa, separando el día de la noche. El caos tomó forma. El vacío se llenó de sentido. Dios miró la luz y vio que era buena. Fue el primer amanecer de la historia. A partir de ese instante comenzó el orden, la belleza y la vida misma. Todo lo visible nació de una voz invisible, y el universo respondió con obediencia perfecta. Así comenzó el propósito de todo lo creado: reflejar la gloria del Creador. En los días oscuros, recuerda, la luz sigue obedeciendo a su voz. La voz de Dios volvió a resonar sobre las aguas, y el cielo se extendió, separando lo que estaba arriba de lo que estaba abajo. Las aguas se apartaron, y la tierra firme apareció, cubierta de verdes brotes. Los ríos comenzaron a correr, y los vientos soplaron sobre valles y montes recién formados. Dios habló de nuevo, y la vida respondió. Hierbas, árboles y frutos brotaron según su especie. Luego llenó los cielos de aves y los mares de peces, cada uno en su lugar. Y vio Dios que todo era bueno. El caos se volvió armonía. El silencio, canción. Cada criatura ocupó su sitio en el diseño perfecto del Creador. Si Él pudo dar orden al universo, también puede traer orden a tu vida. Cuando todo estaba preparado, Dios habló una vez más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el Creador formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Después Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y de su costado formó a la mujer. Cuando la vio dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así nació la comunión perfecta entre el hombre y la mujer, reflejo del amor divino. Dios los bendijo y les confió la creación, para cuidarla y gobernarla con sabiduría. En cada ser humano hay una chispa de esa imagen eterna. Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y allí colocó al hombre que había formado. Todo era armonía. El suelo fecundo, los árboles agradables a la vista y llenos de fruto. El aire era puro, la luz suave, y el río que pasaba entre los árboles murmuraba vida. No había dolor ni temor, solo la paz que brota de la presencia del Creador. Adán caminaba entre los árboles sintiendo que cada paso era un encuentro con Dios. El Edén no era solo un lugar, era un símbolo de comunión. Dios no buscaba un siervo, sino un hijo que disfrutara de su compañía y cuidado. El propósito del hombre era simple y profundo: guardar lo que Dios había hecho, vivir en su presencia y reflejar su bondad en todo lo creado. Fuimos formados para habitar en la presencia de Dios. En medio del jardín, Dios hizo brotar árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y entre ellos, dos se levantaban con un propósito eterno: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero representaba la comunión continua con Dios, el segundo, la libertad de elegir obedecer o apartarse de Él. Adán contemplaba su belleza, sin imaginar la profundidad de esa elección. Cada fruto del Edén era un recordatorio del amor del Creador. Pero esos dos árboles hablaban del alma y su destino: la vida o la separación, la confianza o el orgullo. Dios no impuso temor, sino una oportunidad de amarle por decisión, porque el verdadero amor solo existe donde hay libertad. Dios habló al hombre en medio del jardín y le dijo: de todo árbol podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No era una amenaza, sino una muestra de amor. El Creador le dio libertad, pero también una frontera que protegía la vida. El límite no era castigo, era cuidado. El hombre debía confiar en la palabra de aquel que le había dado todo. Obedecer no era someterse, era amar. El Edén estaba lleno de belleza, pero el verdadero tesoro era la comunión con Dios. Y esa comunión solo se mantiene donde hay confianza. Amar a Dios es creer que su palabra siempre busca nuestro bien. En el silencio del huerto, entre hojas que susurraban bajo la brisa, una presencia se deslizó con astucia. La serpiente, más sagaz que cualquier criatura, observaba con mirada fría.
Sus palabras no atacaron con fuerza, sino con duda. ¿De veras dijo Dios? Una pregunta, apenas un susurro, pero capaz de mover cimientos. Así comenzó la batalla invisible, no con espadas, sino con pensamientos. Eva escuchó, sin imaginar que en ese diálogo se jugaba la confianza en su creador. El enemigo no necesitó mentir abiertamente, solo torcer la verdad. En cada palabra escondía un veneno sutil, hacer dudar del amor de Dios. Hoy como entonces, la voz del engaño no grita, susurra, y su poder está en hacernos olvidar quién nos habló primero con verdad. La voz del engaño sonó cercana, suave, casi amable. Eva respondió sin temor, repitiendo las palabras que había oído de Dios. Pero la serpiente torció el sentido, envolviendo la verdad en medias mentiras. No morirán, serán como Dios, insinuó con un brillo en los ojos. Era el mismo deseo disfrazado de sabiduría. Eva miró el fruto, y la duda comenzó a germinar donde antes solo había confianza. No era hambre lo que la movía, sino la curiosidad de ser más. El enemigo no empuja, solo susurra hasta que el corazón se inclina. En ese instante, el Edén se volvió un campo de batalla invisible. Eva miró el fruto una vez más. Era hermoso, brillante bajo la luz del Edén, deseable a los ojos y tentador para el entendimiento. El silencio la rodeó. La voz de la serpiente se había apagado, pero su eco seguía dentro. Tomó el fruto con manos temblorosas y al morderlo, el mundo cambió. Nada se rompió afuera, pero algo se quebró dentro. De pronto vio lo que antes no veía, su desnudez, su fragilidad, su distancia del Creador. El sabor que prometía sabiduría dejó en su alma un vacío. Así entró la vergüenza en un lugar donde solo había luz, y el Edén se llenó de un silencio que ya no era paz. Después de desobedecer, Adán y Eva escucharon los pasos del Señor en el jardín. Por primera vez, el sonido de su presencia no traía paz, sino temor. Se escondieron entre los árboles, cubiertos de hojas y de vergüenza. El Creador, que los había formado con amor, pronunció una pregunta que aún resuena en toda la historia. ¿Dónde estás? No porque no supiera su paradero, sino para confrontar el corazón que se había alejado. La comunión perfecta se había roto, y la inocencia se había perdido. Pero incluso en medio del silencio y del miedo, Dios siguió buscando. Su voz no fue de condena inmediata, sino de un padre que todavía ama y llama a sus hijos extraviados. Adán habló con voz temblorosa. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La inocencia se había ido y con ella la paz. Eva bajó la mirada sin palabras. La culpa pesaba más que el fruto prohibido. La vergüenza cubría sus almas como las hojas que ocultaban su cuerpo. El corazón que antes caminaba libre junto a su Creador, ahora temía ser visto. Pero incluso en medio del quebranto, Dios no se apartó. Él reveló lo que el pecado había hecho, no para destruirlos, sino para mostrar la necesidad de redención. Así comenzó el dolor, pero también la esperanza. El silencio del Edén se rompió con la voz del juicio. Dios habló, y la verdad fue revelada. La tierra se llenaría de dolor, el trabajo sería arduo, y la vida terminaría en polvo. La serpiente fue maldita, y la creación entera sintió el peso del pecado. Pero en medio de las palabras duras, una promesa brilló. La descendencia de la mujer heriría la cabeza del engañador. Allí, en la misma escena del dolor, nació la esperanza. Aunque Adán y Eva debían salir del jardín, Dios mismo los cubrió con túnicas hechas por sus manos. Aún en el juicio, el amor no se apartó. Con las pieles sobre sus hombros, Adán y Eva dieron los primeros pasos lejos del jardín que había sido su hogar. Atrás quedaban la frescura del Edén y la cercanía inmediata con Dios, pero no su presencia. Cada paso era un recordatorio del costo de su decisión y aún así, también de la protección divina que los cubría. El camino era áspero, desconocido, marcado por piedras y tierra seca, pero ellos avanzaban con un nuevo sentido de responsabilidad. Aunque el paraíso quedaba detrás, la mirada de Dios no se alejaba. Su amor los acompañaba incluso fuera de la perfección perdida. Era el inicio de una vida distinta, sostenida por su gracia y cargada de propósito. Cuando Adán y Eva se alejaron,
Dios afirmó la frontera del Edén, no para castigarlos sin esperanza, sino para impedir que regresaran al árbol de la vida en un estado de ruptura. A la entrada estableció un querubín, un ser resplandeciente cuya presencia imponía reverencia. En su mano brillaba una espada de fuego que giraba con fuerza viva, recordando que el paraíso ya no era su hogar. Sin embargo, esa protección mostraba cuidado, no abandono. Dios resguardaba el camino para que, en el tiempo señalado, la vida pudiera ser restaurada. Adán y Eva miraron una última vez la luz intensa que marcaba el límite, entendiendo que su futuro ahora se escribiría fuera del jardín. Y aún allí, la gracia los seguiría. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una vida marcada por el trabajo y la esperanza. En ese nuevo comienzo nació Caín, su primogénito, y luego Abel. Ambos crecieron oyendo a sus padres hablar del Dios que los formó y del jardín que perdieron. En medio de la dureza del suelo y del esfuerzo diario, aprendieron que la vida misma era un regalo concedido por misericordia. Aunque la humanidad estaba en sus primeros pasos, ya se veía cómo cada corazón respondía de manera distinta a Dios. La historia de estos hermanos nos recuerda que incluso en los inicios, Dios mira más allá de lo externo y busca sinceridad profunda, que cada día nuestro corazón sea transparente delante de Él. Caín y Abel crecieron aprendiendo de sus padres que todo lo que poseían era un regalo de Dios. Cuando llegó el momento de presentar ofrendas, Caín llevó fruto de la tierra que trabajaba, y Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dios miró con agrado la actitud humilde de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, porque su corazón no buscaba al Señor con sinceridad. Aquel momento reveló que la verdadera adoración no depende de lo que damos, sino de la intención profunda con la que nos acercamos a Dios. Hoy seguimos recordando que Él mira el corazón antes que las manos. La ira comenzó a crecer en el corazón de Caín, después de que Dios no mirara con agrado su ofrenda. A pesar de la advertencia del Señor, su enojo lo llevó a invitar a Abel al campo allí. Lejos de todos, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Fue el primer acto de violencia en la historia humana, un momento que mostró cómo el pecado puede dominar a quien no vigila su interior. Cuando Dios preguntó por Abel, Caín respondió con frialdad, sin reconocer su culpa. Esta tragedia nos recuerda que alimentar rencores puede abrir la puerta a acciones destructivas. Guardemos el corazón con humildad y verdad. Después del derramamiento de sangre entre hermanos, Dios llama a Caín con una pregunta que revela el peso de la verdad. ¿Dónde está tu hermano? Caín intenta evadir su responsabilidad, pero nada queda oculto ante el Creador. Dios le muestra el alcance de su acto y las consecuencias que traerá, pero aún en medio del juicio, surge un gesto inesperado de misericordia. Le otorga una marca, no como condena, sino como protección, para que nadie atentara contra él mientras enfrentaba su camino. Caín parte hacia el oriente, llevando su culpa y también el testimonio de un Dios que corrige, pero no abandona. Que esta historia nos recuerde el valor de asumir nuestras acciones con humildad. Lo que viene es aún más increíble. Dale seguir para no perderte nada